Turina se inscribe dentro de lo que se ha llamado en la historia de la música una escuela nacionalista. Precisamente una consecuencia del romanticismo en el final del siglo pasado y comienzos de este es un volver hacia las músicas populares, a las danzas, a las canciones, para a partir de sus ritmos, de sus modos, hacer una música muy típica de cada país. Entonces, en España esto ocurrió naturalmente. Fue precisamente Albéniz, quizás, el que hoy ya podemos considerar el padre del nacionalismo español. Y no se puede olvidar que Albéniz conoce en París a Turina. Turina da un concierto en París y cuando termina se encuentra que le está esperando un señor bajito y grueso, que es Albéniz, con otro señor muy delgadito, que es Manuel de Falla. Entonces le invitan a cenar y allí entre cerveza y cerveza, pues Albéniz le predica a Turina la necesidad, casi la obligación, de hacer una música nacionalista andaluza. A partir de ese momento, Turina empieza a inscribirse de lleno en el nacionalismo musical español y diríamos andaluz. Andaluz porque sus obras, bueno, entre ellas destaca la oración del torero, la procesión del Rocío, esta que ponemos hoy de Sinfonía Sevillana. ¿Se puede considerar entonces un músico preferentemente costumbrista y andaluz? Sí, por supuesto. Turina, aunque no vivió toda su vida en Sevilla, él vivió la mayor parte de su vida en Madrid, pero no olvidó Sevilla, Andalucía, pero Sevilla muy concretamente. Basta repasar la lista de sus obras, Rincones de Sevilla, en la Suite Sevilla, el Jueves Santo a medianoche, en toda una temática costumbrista. Incluso ha habido quien ha dicho que Turina tiene cierto paralelismo con los Quinteros. Bueno, esto a mí me parece que no es del todo exacto, porque parten de puntos de vista estéticos muy distintos, pero indudablemente las calles de Sevilla, el ambiente, las plazas, la feria, la Semana Santa, todo esto va a ser una constante en la obra de Turina, así que qué duda cabe que puede decirse que es un músico andaluz, claro. Destaca también Turina en sus facetas de director de orquesta, catedrático de composición, pianista. ¿Destaca igualmente en estas facetas como la de composición? Bueno, Turina ante todo era un compositor, pero es verdad que fue un gran pianista. Yo recuerdo todavía haber oído una grabación hecha poco tiempo antes de morir, incluso queda por ahí todavía algún disco de aquellos antiguos de 78, donde él toca el piano y tocaba muy bien el piano. Como director de orquesta no creo que destacara demasiado. Como catedrático sí, o sea, él ha dejado una serie de alumnos que hoy ocupan puestos importantes en el panorama musical español y que salieron de su aula del Conservatorio de Madrid. ¿Y como crítico musical cómo era Turina? ¿Mordaz? ¿Irónico? Sí, bueno, ante todo era muy constructivo. O sea, indudablemente Turina tenía una gran cultura musical, no era un musicólogo, pero sí tenía una gran cultura musical, y entonces en todas sus críticas, en sus artículos, hace poco se han publicado una serie de conferencias y de artículos aparecidos en revistas en España y en América, y sí recuerdo al Turina crítico. Bueno, digo recuerdo porque he visto las críticas. Yo no conocí desgraciadamente personalmente a Turina, pero él estuvo muchos años haciendo la crítica del Dígame, de aquel periódico de Madrid. Y entonces sí, yo he leído algunas de aquellas críticas y siempre una crítica didáctica, nunca demasiado exigente, nunca agresiva con el intérprete, pero sí, por supuesto, casi siempre muy irónica. Irónica, ¿no? Sí. Y mordaz. Y a usted, señor Castillo, personalmente, ¿qué predilecciones tiene usted sobre la obra de Turina? ¿Cuáles de las composiciones de él le agradan más? Bueno, Turina escribió mucho. El catálogo de la obra de Turina pues andará casi rozando las 200 obras. Pero a usted personalmente. Y entonces voy a esto. Turina escribió mucho y entonces hoy visto ya con una panorámica, no todo lo que escribió Turina, hay que decirlo, es de la misma calidad. Es lógico porque escribió mucho. Pero dentro de esto quedan obras importantísimas. A mí personalmente, pues quizás la Sinfonía Sevillana es una obra de lo más importante de Turina. Algunas de sus obras de cámara, el trío, las sonatas de violín, por supuesto, obras de piano como la Suite Sevilla, donde está el Jueves Santo a medianoche. Y para mí personalmente, pues tiene un interés especial la última obra que compuso, la Sinfonía del Mar,
una obra que Turina murió cuando estaba escribiendo, dejó 2 tiempos, y que a mí me cupo el honor de que la familia me encargara hace 3 o 4 años el terminar la obra y el orquestarla. Se estrenó con motivo del centenario de su nacimiento, una obra importante que fue pena que él no terminara y que yo acabé lo mejor que supe. Seguro. Usted ha hablado de la música de cámara del maestro. ¿Es quizás menos importante? No, es quizás menos numerosa. Turina, como buen pianista que era, pues escribió mucha música para piano, muchos ciclos de canciones, música sinfónica, y la obra de cámara quizás no es tan extensa, pero yo pienso que de una gran calidad. El trío, las sonatas de violín, son obras muy serias y muy importantes en su producción. Finalmente, la obra que vamos a oír, la Sinfonía Sevillana, ¿cómo es? ¿Qué nos podría decir? ¿De qué movimientos consta? Sí, la Sinfonía Sevillana es una obra que escribe Turina, si yo mal no recuerdo, allá por el año 19 o 20. Él la presentó a un concurso del Gran Casino de San Sebastián, donde él pasaba los veranos, era la playa de moda en aquella época, y Turina presentó esta obra al concurso y lo ganó, con una sinfonía sevillana. Se estrenó en el año 20 en San Sebastián por la Orquesta Sinfónica de Madrid, que dirigía entonces el inolvidable maestro Arbós. Y esta obra, pues, como tantas músicas de Turina, Turina solía con mucha frecuencia trazar algo así como un programa. Entonces puede decirse que sus obras casi siempre son poemáticas, en el sentido de lo que es el poema sinfónico. Entonces la Sinfonía Sevillana de Turina, centrándonos a esta obra, él, y lo digo porque lo dejó él escrito, hacía una argumentación diciendo que era el idilio entre una madrileña y un sevillano. Qué típico, ¿no? Entonces hay un primer tiempo que se llama Panorama, donde aparece inmediatamente un tema muy estilizado, por supuesto, no muy directo, de un chotis, y donde aparece pues un tanguillo contrapuesto. Después, el segundo movimiento, quizás de las páginas más bellas de cuantas escribiera Turina, por el río Guadalquivir, pues dice él que es un paseo de Sevilla a San Juan, en un barco. Allí hay un pasaje muy bonito que hace el corno inglés cantando el tema de la petenera, un tema al que Turina le tuvo un gran cariño toda su vida porque aparece en muchas obras, un tema que, por cierto, Albéniz utiliza en una obra, y Albéniz, de su puño y letra, la partitura, pone La petenera de Luis Mariani, un compositor sevillano muy injustamente olvidado. Pues esta petenera que utiliza Albéniz y que toma de Luis Mariani es la que Turina incluye en este tiempo de la Sinfonía Sevillana. Un momento muy plácido de la cuerda, un fondo armónico con el corno inglés cantando la petenera, y en un momento aquello se anima porque dice él que de San Juan viene el eco de una fiesta y viene un aire de sevillana. Precisamente el último tiempo es fiesta en San Juan de Alfarache, y ya es pues toda la eclosión de luz, de alegría, de baile, de fiesta, ritmos de sevillanas, con una orquestación brillantísima y que termina precisamente uniendo todos los temas que han ido apareciendo a lo largo de la sinfonía en un momento ya de clima final, de una gran brillantez y de los momentos pues, más importantes desde el punto de vista sinfónico de Turina. Muchas gracias, señor Castillo, por habernos acompañado y habernos ayudado a conocer un poco más la buena música.